Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Empezamos el día de hoy con este webinar. Les pedimos por favor a nuestros panelistas que activen sus cámaras. Ya estamos listos para empezar el día de hoy, como cada sábado en punto de las 4 de la tarde, que ya se ha vuelto una tradición empezar con estos webinars el día de hoy. Les pedimos por favor, inicien sus cámaras. ¿Sí pueden iniciar? Sergio, Alma, ¿me escuchan? Buenas tardes. Claro, ¿Que pueden iniciar su video, por favor? lo que pasa es que me dice que no puede iniciar el video porque el hospedador lo detuvo. A ver, un segundito. Ok, creo que ya está mi audio. Bueno, mi Listo. micrófono. ¿Ya están? ¿Ya lo pueden iniciar? A ver, permítanme. Ya, bueno, ya estoy. Listo. Muy ¿Se bien. escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo me escuchan ustedes? Bien, muy bien. Bien. ¿Qué tal? Pues bienvenidos sean ustedes a este nuevo webinar como cada sábado. Agradecemos muchísimo a todos los organismos que hacen esto posible, sobre todo al Congreso, al Sexto Congreso Internacional de Turismo de Guadalajara, presidido por el licenciado Raúl Jamet Torres, que les manda un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos. Queremos agradecer a José Cuervo por ser nuestro patrocinador, a la Universidad Cooks, que nos pueden ver en las 4 Facebook de la Universidad Cooks, a la actual, presidida por el doctor Armando Bojorques, a la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo. Agradecemos a Ernesto Calva, presidente de AMTAVE, por compartirnos también en sus redes sociales, al Centro Superior de Gastronomía y Turismo, presidido por el maestro Carlos Yaca, que también pues pueden verlo a través de las redes sociales, expertos en turismo, a la Alianza Nacional de Transportadoras Turísticas, a la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, al Día México, a Pod Travel, a Pod Consultores y a la Federación de Empresarios Turísticos. Gracias a todas las personas que nos ven vía Zoom o vía Facebook de sus hogares. Quédense en casa, pero capacítense, conozcan, es la era del conocimiento. Ahora estamos en una nueva época en la cual hemos estado compartiendo ricos conocimientos con grandes expertos en la materia. Me presento, mi nombre es Cian Pot y sean ustedes bienvenidos a este webinar. Y para no abarcar más tiempo, porque aquí los expertos son ustedes, Alma, Sergio, qué gusto poderlos tener aquí. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, gracias. Muchas Bien, gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar en orden alfabético de nombre y también primero las damas. Vamos a empezar pues con Alma, que nos platique un poquito acerca pues de esto, México, vocación en el turismo religioso. Platíquenos un poco acerca de qué es esto. Nada más pongo un pequeño antecedente, pues tenemos, ahorita no me dejará mentir, uno de los santuarios más visitados del mundo aquí en México, y bueno, el tema del turismo religioso es algo que puede explotarse muchísimo, pero que es poco hablado. Entonces, vamos a empezar. Alma, adelante, te ¿Qué escuchamos. tal? Gracias, muy buenas tardes. Pues antes que nada, agradecida con la invitación para participar en esta charla. Muchísimas gracias, mucho gusto, Jan. Y bueno, pues también al licenciado Sergio por la invitación, ya que formo parte del equipo de City Explorer. Bueno, yo soy guía certificada desde hace 25 años. Trabajo para algunas agencias en donde, bueno, pues ya saben, el trabajo del guía de turistas, pues es llevar al turismo, a los grupos, a distintos lugares, dependiendo de su itinerario. Nosotros nos tenemos que ajustar a los lugares, a los tiempos. Se nos hizo la invitación para capacitarnos acerca de este importante acontecimiento de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y también saber y conocer acerca de la vida de el ya San Juan Diego, que bueno, este personaje importante para el acontecimiento, pues bueno, es muy necesario conocer estas antecedentes. Quisiera hablar un poquito del trabajo del guía. Bueno, ya les digo que nosotros pues recibimos estos grupos, pueden ser grupos nacionales, internacionales, y las agencias nos brindan este itinerario, nos dan la manera de que estos grupos tengan y se cubra todo lo que ellos han pedido con el mejor trabajo, la mejor información. A veces nos muestran pues días bien reducidos, a veces no tenemos tiempo de llevarlos y darles más
tiempo en ciertos lugares o museos. Vienen de rápido, y bueno, pues el turismo religioso es muy distinto porque ellos vienen con una sola finalidad, que es visitar algunos templos, visitar algunos conventos, algunos lugares sagrados, capillas, santuarios, y bueno, lo mejor es finalizar en esta ruta que nosotros hacemos en la Basílica de Guadalupe. Entonces, cuando recibimos este otro tipo de turismo, pues vaya, la información es muy importante. Yo sé que todos los compañeros y colegas estamos siempre al día, estamos en constante estudio, pero la ruta de San Juan Diego de verdad sí necesita un estudio mucho más profundo, acercarnos a distintas fuentes. Fuentes que, por ejemplo, tenemos al alcance, como lo es un escrito, lo voy a mostrar desde esta parte, que es el Nican Mopogua. Este Nican Mopogua fue escrito por Antonio Valeriano, quien estudió en un colegio allá en Tlatelolco, que hoy es conocido ese lugar porque hay una plaza, la conocida Plaza de las Tres Culturas, donde se encuentra un templo y junto a él hay un muro anaranjado que es o fue el antiguo colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, es donde Antonio Valeriano estudió y se preparó, ya que, bueno, ahí estudiaban únicamente la nobleza indígena. Él va a escribir este libro es el que nos va a informar las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Aquí va a estar la aparición, la primera, la segunda, fueron 5 apariciones, la sexta ya se menciona, que fue en la estampación de la tilma de Juan Diego. Entonces es una referencia, ¿no? Leer el Nican Mopogua. Aquí te explican precisamente, gracias a Antonio Valeriano, lo que Juan Diego vivió en el momento que se le aparece a la Virgen de Guadalupe allá en el Cerro del Tepeyac. Este cerro que se encuentra en el norte de la Ciudad de México y que significa Tepeyac, cerro en forma de punta de nariz. Él tenía que pasar todos los días por ese cerro, ya que formaba parte de llevar la lista de los que tomaban la catequesis en Tlatelolco, en una pequeña ermita fundada por los frailes franciscanos. Y entonces al pasar por ahí, un sábado de madrugada, 9 de diciembre, se le va a aparecer la Virgen de Guadalupe. Es ahí donde podemos considerar que sucede este acontecimiento guadalupano, a partir de ese momento. Ese momento donde Juan Diego, sin temor, se acerca a conversar con esta mujer, con una mujer que de verdad le pareció lo más hermoso y que no tuvo ningún problema en acercársele. Y además habló en la lengua náhuatl. Ella se expresó ante él en la lengua náhuatl. Entonces, en el Nican Mopogua podemos encontrar este libro donde viene escrito en náhuatl y viene traducido al español. Entonces, es muy bello porque para aquellos que hablan el náhuatl, pues bueno, van a encontrarse con muchas palabras que tienen un u otro significado porque, bueno, así lo expresa esta lengua. Entonces, las apariciones que fueron 3, las 3 primeras sucederán en el Cerro del Tepeyac. La cuarta aparición va a pasar un poquito más abajo del Cerro del Tepeyac, donde hoy lo que es el conjunto arquitectónico de la Basílica de Guadalupe, se encuentra el Cerro del Pocito, perdón, la Capilla del Pocito. Ahí a unos pasos se encuentra el lugar donde fue la cuarta aparición. Entonces nosotros como guías llevamos a los grupos del turismo religioso que son peregrinos a recorrer paso a paso por los lugares donde estuvo Juan Diego, donde la Virgen se le apareció. Si vamos cronológicamente, Juan Diego nace en Cuautitlán, en el Estado de México. Ahí en Cuautitlán se encuentra una iglesia que le llaman la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en el Cerrito, que debajo de ella encontraron estos arqueólogos del INAH unos restos de muros, encontraron herramientas, utensilios de talleres de artesanía, de lo que, bueno, probablemente la familia de Juan Diego se dedicaba,
pero también encontraron muros de una ermita, que lo más probable es que vecinos de Juan Diego construyeron esta ermita como para llevar a cabo las primeras misas, o bueno, para dedicarle a este importante personaje, porque para los vecinos Juan Diego fue un ejemplo a seguir. Juan Diego era como hoy nuestras madres nos dicen, si eres muy rebelde, oye, ¿por qué no eres como fulanito, no? Que es una persona comportada, es una persona noble. Así era comparado Juan Diego para su comunidad. Él se casa con María Lucía y Juan Diego, bueno, ellos van a recibir el bautizo para convertirlos ya al cristianismo. Los van a bautizar en Tlatelolco, de hecho se conserva todavía en Tlatelolco, en el templo de Santiago Apóstol se encuentra la pila donde fue bautizado Juan Diego. Entonces, para ir cronológicamente, insisto en que, bueno, Cuautitlán Izcalli será el lugar donde él nace, es un lugar para visitar, para conocer el museo en la parte de abajo, que era su casa, y bueno, pues él se va a vivir a Ecatepec. Ahí en ese lugar, pues bueno, se va a vivir con su tío, Juan Bernardino. Juan Diego queda viudo 2 años antes de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, ahí en Tulpetlac, que se llama este sitio, va a habitar con su tío, y es a su tío que la Virgen de Guadalupe se le va a aparecer en la quinta aparición. De hecho, el templo de ahí se le conoce como el templo de la quinta aparición, y es donde también llevamos a nuestros peregrinos para que conozcan el lugar de la quinta aparición, donde Juan Diego iba desde ese punto de Tulpetlac todos los días a Tlatelolco y pasaba por el cerro del Tepeyac. Una vez que se encuentra con la Virgen ella se presenta como la mismísima Virgen María y le pide, le manda un encargo para buscar al obispo, Fray Juan de Zumárraga en ese momento, y entonces él le tiene que llevar un recado, que era, le construyan una casita en ese espacio, en ese lugar del cerrito. Después de ir a ver al obispo, el obispo pues no le cree, lo manda a que regrese, le pide que lleve una muestra. La tercera aparición es cuando la Virgen le dice, bueno, ven mañana, yo te diré qué hacer y qué muestra llevarles. Esto fue durante el día 9 de diciembre y 10 de diciembre. El 11 de diciembre, Juan Diego no va al encargo porque se enferma su tío Juan Bernardino de una epidemia que, bueno, azotó en este lugar de lo que fue antiguamente Tenochtitlán, ya la Nueva España para en ese entonces, y era la epidemia del cocolistli, que era una epidemia que, bueno, por desgracia los indígenas pues no eran inmunes a este tipo de enfermedad. Era muy seguro que la gente muriera, y bueno, Juan Diego al siguiente día, que fue el 12 de diciembre, pues ya trata de no pasar por donde se le encontraba con la Virgen, porque decía, bueno, me la voy a encontrar y ella me va a insistir en que vaya. Se fue por otro lado, y cuando va por otro lado se encuentra la Virgen, y es la Virgen cuando le dice, ¿a dónde vas, Juanito, hijo mío? Él muy apenado le dice, pues es que tengo que ir por un padre a Tlatelolco, ya que mi tío se encuentra muy enfermo. Y entonces en ese lugar del templo de Tulpetlac es donde nuestros peregrinos van a recibir la unción de los enfermos, porque es donde la Virgen se va a aparecer por quinta ocasión, en la quinta aparición, en ese lugar, sanando a su tío. Ella, pues, se le presenta a la vez a Juan Diego. Juan Diego sube al cerro, porque esa era la muestra que ella le pedía, sube al cerro, corta las rosas, bueno, unas flores, y las vas a llevar y se las vas a mostrar al obispo. Él al bajar del cerro se encuentra con la Virgen acomoda las rosas, las flores, se maneja que la información es las rosas de Castilla, y ella las toca, las acomoda, y él inmediatamente se va. Antes de esto, bueno, ella le avisa que su tío ha sanado, que por el momento no va a morir. Entonces es cuando Juan Diego se va nuevamente al arzobispado, a la casa del arzobispado,
que parte de la casa se encuentra y parte de ella se conserva en la calle de Moneda, en el centro histórico de la Ciudad de México, muy cerca de la Catedral Metropolitana. Va y bueno, después de varios minutos de estar esperando a Fray Juan de Zumárraga, por fin pasa a verlo y le dice, mira, aquí traigo la muestra. Una vez que deja caer las rosas, en ese momento sucede la estampación de la Virgen de Guadalupe. Esta estampación en la tilma, realizada con un material que los indígenas tenían que realizar para sus prendas, del famoso ixtle. Ixtle es una fibra de maguey que, bueno, no dura mucho. La vida que tiene este tipo de tela orgánica es de 10 a 15 años. Imagínense el tiempo que tiene ya la imagen de la Virgen de Guadalupe hasta nuestros días. Y bien, entonces, Fray Juan de Zumárraga cae de rodillas, arrepentido de haber dudado de la palabra de este indio, de este indígena. Y es ahí donde la van a llevar por un tiempo a catedral. Después se va a construir una ermita en Basílica, bueno, en el área del Tepeyac, hoy conjunto arquitectónico de la Basílica de Guadalupe. Entonces, una vez que vamos a visitar Cuautitlán Izcalli, Tulpetlac, visitamos Tlatelolco para que la gente, nuestros peregrinos, conozcan la pila bautismal, conozcan la parroquia y conozcan el trayecto que tomaba Juan Diego todos los días desde Tulpetlac hacia este lugar de Tlatelolco. Y el cierre de nuestra ruta pues será en la Basílica de Guadalupe, donde la Basílica de Guadalupe pues le podemos dedicar un día completo. Nuestros peregrinos a veces nos piden ir otro día más para tener pues esta importante emoción de estar frente a la Virgen de Guadalupe. Nuestros peregrinos que nos visitan en su mayoría vienen de Bolivia, vienen de Colombia, vienen de Estados Unidos. De Estados Unidos recibimos un grupo muy grande de aproximadamente 150 personas, donde recorrimos casi 20 días, más de 10 estados de la República, estados que son ciudades patrimonio mundial, como por ejemplo parte de Campeche, Tlacotalpan, Veracruz, Querétaro, por ejemplo, Guanajuato, San Miguel de Allende, porque es importante, ¿verdad?, que nuestro país, que es el cuarto con mayor número de ciudades inscritas en la lista del patrimonio de la humanidad, pues mencionarles a estas personas, a nuestros peregrinos, los lugares que están pisando. Nuestros peregrinos de Bolivia vienen cada año. Ellos, por ejemplo, escogen una ruta distinta cada año, pero siempre vamos a cerrar justamente en la Basílica de Guadalupe. Recibimos también peregrinos de Colombia. De verdad, yo me quedo muy sorprendida de que nuestros hermanos colombianos son muy devotos a Nuestra Señora de Guadalupe. Uno que vive en la Ciudad de México tiene a la Virgen de Guadalupe a unos minutos, y bueno, los peregrinos pasan mucho tiempo tratando de ahorrar para que se les conceda, ¿verdad?, este importante viaje de la peregrinación. Todo esto parte de nuestro trabajo como guías, informarnos, estar documentados. Vamos de la mano con toda la información que surja de parte de la iglesia, de parte de la basílica. Constantemente nos capacita un importante compañero que, bueno, él es un erudito en la materia, él es teólogo, y bueno, cualquier duda siempre acudimos a él. Recibimos unos grupos también de jóvenes que son de escuelas católicas. Ellos nos piden una ruta, bueno, van con su sacerdote, igual que nuestros peregrinos. El sacerdote es la pieza importante, la pieza clave dentro de estos recorridos de peregrinos. Ellos desde país de origen salen con el grupo y bueno, a partir de ahí es donde inician ya su peregrinación. Entonces, estos jovencitos, adolescentes, sus profesores y el sacerdote nos piden les hagamos una ruta por
por la zona donde fue la Guerra de los Cristeros. Entonces este es otro tema para preparar también. Igual los santuarios marianos es otra ruta y es otra modalidad que tenemos que aprender. Un ejemplo como la Basílica de Catedral de San Juan de los Lagos, ahí se encontraron unos ornamentos, indumentarias litúrgicas que fueron investigadas y que, bueno, afortunadamente la licenciada Simona Villalobos, que es quien está haciendo la investigación, nos hace un recorrido por estos objetos que son muy importantes conocerlos, ya que lo que es el bordado tiene mucho símbolo histórico, religioso. Estos vienen del siglo XIX, siglo XX y que se encontraron en esta basílica que, bueno, es un poco probable que la gente de fuera, público de fuera, fieles, tengan acceso a este recorrido. Y bueno, tratamos de que nuestros peregrinos precisamente se lleven esta importante actividades religiosas, gracias a los sacerdotes, que bueno, vamos de la mano con ellos. Y siempre he dicho que cuando nosotros como guías amamos nuestra cultura, nuestra historia, pero creo que también debemos de haber vivido alguna expresión, sentimiento de fe para poder transmitirlo y tener una buena conexión con los peregrinos. Muchísimas gracias, Alma. Qué gusto poder escuchar toda esta información, pues que es de suma importancia de uno de los destinos, pues más importantes, que es la ruta de la peregrinación guadalupana, que curiosamente, pues pasa por el Estado de México desde Cuautitlán hasta el Cerro del Tepeyac. Curiosamente es pues una ruta que a lo mejor no está tan esparcida, o que la gente no conoce tanto, o que la gente no está tan familiarizada con ella, y que, bueno, nada más quiero hacer una pequeña aclaración y una pequeña disculpa, una cosa por no haber presentado la semblanza curricular para los que están escuchando. Acabamos de escuchar a Almaneli Piña Pérez, que es guía de turistas certificada desde hace 25 años. Estudió en el Colegio Superior de Turismo y Hostelería de la Ciudad de México, con tours por la mayor parte de México, tours temáticos, didácticos y recorridos caracterizados. En 2013, la agencia City Explorer la incluye en la capacitación para la preparación de guías especializados en la ruta del acontecimiento guadalupano para el turismo religioso. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar a Almaneli Piña Pérez, que por un error de un servidor no te olvidé leer su semblanza curricular, pero bueno, ya escuchamos todo lo que nos puede aportar, y quiero pasar ahora pues con Sergio Palma Peniche, que es todo un experto en turismo religioso y que nos va a platicar un poquito acerca pues de este turismo que podemos tener aquí en México, y que, bueno, como hemos visto, algunas ciudades como Roma, que tienen el Vaticano y que es visitado por millones de personas, o el año pasado tuve la oportunidad de hacer el Camino a Santiago, pues México también tiene un potencial impresionante, y que también ojalá nos pueda platicar un poquito más, pues de qué otras rutas alternas existen. Yo alguna vez llegué a hacer el Camino a Chalma, y a lo mejor si existe otro tipo, o qué productos podrían ser interesantes, pues también más allá de esta ruta guadalupana, que quizás es la más famosa de México y una de las más famosas del mundo, la Basílica de Guadalupe. Sergio, leo su semblanza curricular, ahora sí no se me va a olvidar. Sergio Palma Peniche concluyó en la Universidad Nacional Autónoma de México la carrera de Contaduría Pública, contando con otros diversos estudios, destacando el diplomado en Administración Turística y el de Guías General de Turistas, el ENENA. Es miembro por 3 años de ICOMOS, mexicano, organismo A de la UNESCO, y actual vicepresidente de la Academia de Turismo de la Sociedad de Geografía y Estadística, ponente de turismo cultural y turismo religioso en varias ciudades de México y del extranjero, destacando la ciudad de Aparecida, Brasil. City Explorer, desde hace más de 10 años, es miembro de la Red de Turismo Cultural de Sector Federal, participando en los programas de Rutas de México, Rutas Gastronómicas, el Royal Tour y Viajemos Todos por México. Administró por más de 10 años los módulos de administración turística de la Ciudad de México. Algunos casos de su empresa City Explorer incluye Tours de Xochimilco Desconocido, el circuito de santuarios marianos mexicanos. Ambos obtuvieron en 2009 y 2007 el reconocimiento a la diversificación del producto turístico que otorga el Tianguis Turístico de Acapulco, la Sectur y el entonces Consejo de Promoción Turística de México, con otras exitosas rutas
que son las ciudades mexicanas Patrimonio Mundial, desarrollando también un producto en pueblos mágicos. Actualmente están en proceso de reingeniería para adaptar al turista al post-COVID-19. Sergio Miguel Palma Peniche, todo un experto en turismo religioso, te escuchamos. Gracias, Jan. Déjame compartir la pantalla, por favor. Claro que sí. Ya me facultaste, ¿verdad? Ya. No, tengo inhabilitada la función. ¿Me la podrías habilitar, por Sí, favor? ya está lista. A ver, si me haces favor de decirme si la ven. No, ¿No la ven? no, ya está habilitada la compartir Ya la pantalla. tengo abierta. Seguramente no, todavía no la vemos. No sé si Déjame, cierro y vuelvo a abrir, ¿no? Sí, dejar de compartir y la vuelva a compartir, por favor. Pues qué bueno poderlo tener aquí, digo, en lo que va abriendo la pantalla, pues bueno, A ver, México, ahí. no la veo, No la ves. no la vemos. No, mira, si quieres, para no perder tiempo, porque es poco, me lanzo así, ¿no? La idea era que vieran algunas imágenes, pero se los voy platicando. Puede ¿sí? mandármela por correo, por WhatsApp, y en lo que va platicando la hacemos. No va a pasar, está muy pesada. Ok. Pero bueno, si quieres lo vamos viendo de esta manera, ¿no? Mira, aquí en principio el tema es un poquito complicado por la concepción que hay de él. Es parte del turismo cultural, pero ¿en dónde termina el turismo cultural y dónde inicia el turismo religioso? Entonces, bueno, mira, tenemos que el turismo cultural, según la definición del sector, es aquel que como motivación de viaje tiene conocer, comprender y disfrutar elementos espirituales y materiales de un grupo o de un destino. La motivación del turismo religioso es muy diferente porque la motivación del viaje son los aspectos religiosos. Esto sería el peregrino, los aspectos religiosos, así muy concretamente. ¿Qué sucede cuando tú buscas el aspecto religioso y además la motivación del viaje, conocer, comprender y disfrutar los elementos espirituales y materiales? La conjunción de ambos nos da lo que es el turismo religioso. El turista religioso ya tiene la motivación religiosa y la motivación cultural. Entonces es muy, muy interesante tener ambas motivaciones, ¿no? Esto también, dentro de la concepción del turismo religioso, también se han dado ciertos mitos y tenemos, por supuesto, las realidades. Uno de los mitos es que todo el día se visitan templos. Bueno, no es así, o sea, las visitas incluyen otros sitios de carácter cultural o de diversión incluso, ¿no? Que todo el día se reza, tampoco es cierto. Hay tiempo para compras, hay tiempo para canto, hay tiempo para baile, hay tiempo para otras actividades. Te dicen que es un turismo que no genera derrama económica. Y esto básicamente lo que sucede es que la gente, cuando tú hablas de turismo religioso, se imagina lo que es peregrinación nada más. O sea, aquí quisiera decirte, por ejemplo, peregrinación es la gente que viene motivada por el aspecto de fe, pero no busca aspectos culturales, sino únicamente va a ver al santo que viene a ver, a la virgen que viene a ver, y regresa una vez cometido su encargo, ¿no? El encargo que él mismo se ha hecho. Entonces, en el momento que lo empezamos ya a adornar, que le empezamos a dar satisfactores turísticos, que ya tiene, haz de cuenta, un ballet folclórico, que ya tiene una ida a pirámides de Teotihuacán, etcétera, que ya estamos hablando del turismo religioso, ya está generando una derrama económica en las comunidades participantes. Y te dice que solo le gustan las actividades religiosas. Bueno, pues no, ya lo vimos ahorita, ¿por qué no? También te comentan que es un turismo de tercera edad. También eso es un mito. De hecho, el turismo religioso nos encontramos gentes maduras, gentes jóvenes, la gente de tercera edad mayormente, pero involucra otro perfil, ¿no? También. Muchas veces los peregrinos, los mismos peregrinos ya convertidos en turistas religiosos, ya vienen acompañados de hijos o nietos, lo que hace ya otro tipo de grupo, ¿no? Hay gente que te maneja y te dice que un destino con muchos templos es un destino religioso. Eso tampoco es cierto. O sea, realmente lo que motiva la fe de la gente
es el ir a un lugar santo, pero a quien se le atribuyen poderes milagrosos, en quien se deposita la fe. Entonces no es el número, podemos tener una ciudad con 20, 25, 30 templos y eso no te la convierte en una ciudad con atractivo turístico religioso. Entonces, bueno, estos conceptos sí hay que tenerlos un poco claros. Ahora, si vemos ya, por ejemplo, lo que son números, que prácticamente es el motivo de la plática, ver la vocación que tenemos, pues mira, es asombroso porque tenemos en turismo emisivo, tenemos mucha gente que enviamos al exterior y, por ejemplo, pero estamos viendo, por ejemplo, la Virgen de Lourdes recibe 6 millones al año. Y la Virgen, su aparición es 1858. La Virgen de Fátima, 7 millones. Y el Vaticano, incluyendo templos, museos y tiendas, está sobre los 18 millones. Aquí quiero aclarar que incluso la misma Organización Mundial de Turismo nos indica que las cifras no son muy exactas, son estimaciones. No hay cifras todavía que sean así muy concretas, contundentes, pero se manejan bases de estimaciones. Entonces, dentro de estos 3 santuarios más visitados, tienes 6 millones, tienes 7 en otro, tienes 18. Y cuando vemos a la Basílica de Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe, estamos hablando de más de 20 millones. Aquí yo apunto 20 porque todavía era la cifra hasta el año pasado, pero tengo entendido que andamos sobre 22 millones de personas. Entonces, bueno, 22 contra lo que tenemos en los santuarios anteriores, pues ustedes imaginarán desde aquí el gran potencial que tiene esto. Por supuesto, esto implica la relación que tenemos que tener con los sacerdotes, implica que son programas que tienen que tener espiritualidad, que tienen que tener fe, y son programas también que de alguna manera son evangelizadores porque vienen con su sacerdote. Esto comentaba el otro día yo, es como si queremos hacer turismo médico, nos olvidamos de los médicos o nos olvidamos de los hospitales, no puede ser. Aquí no nos podemos olvidar del sacerdote, ¿no? Del sacerdote y el respeto a los templos y lo que esto significa. Hablamos al inicio de lo que es el turismo cultural y lo que es el turismo religioso. Cuando tomamos tours de los que van a Basílica de Guadalupe, por ejemplo, y ven fachadas únicamente, que además es muy bello porque es la explicación de todo el arte novohispano que tenemos en el país, no lo podemos considerar turismo religioso porque te falta el aspecto de fe, únicamente se está admirando el aspecto de arte. Para poder hablar de turismo religioso necesitamos hablar de evangelización y necesitamos hablar ya de que se está satisfaciendo la necesidad íntima espiritual de la gente de venir al encuentro con un santo, con Cristo, con una virgen, etc. Este análisis ¿a qué nos lleva? Bueno, nos lleva a que tenemos los 20 millones que habíamos hablado. En los santuarios más visitados de México tenemos Basílica de Guadalupe con 20 millones, San Juan de los Lagos con 6 millones, que es otro ícono, es otro polo de atracción para todos nuestros turistas religiosos. Está mucho más arriba de muchos otros santuarios europeos. Tienes en Jalisco, tienes Talpa de Allende, que por cierto es pueblo mágico, que estamos ahí combinando la visita de pueblo mágico con el aspecto espiritual, y esto está hacia Vallarta, está a 2 horas y media, 3 horas de Vallarta. Jalisco es muy rico en este sentido porque tiene el santuario de Talpa, tiene Zapopan, tiene San Juan de los Lagos, hablando del aspecto mariano, y por otro lado tiene también Santo Toribio Romo, que es el sacerdote, es el patrono de los migrantes. Entonces, bueno, tú imagínate, pero claro que su afluencia es bastante menor. O sea, Santo Toribio Romo habla sobre 200,000 personas al año, mientras San Juan de los Lagos habla de 6 millones. Es realmente importante. Nosotros desarrollamos este producto de la Ruta San Juan Diego a una invitación que nos hicieron de la Secretaría de Turismo, de la Dirección de Turismo Cultural. Básicamente nos invitó la licenciada Barreneche, que bueno, yo me atrevo a decir que es de la gente más conocedora de turismo en México. Nos invitaron a 5 operadoras y nada más nosotros desarrollamos este producto. Y finalmente,
bueno, tienes que recurrir siempre a especialistas. Ya tenías el producto en el aspecto turístico, pero bueno, ¿y qué hacemos en el aspecto espiritual? ¿Qué hacemos en el aspecto religioso? Porque no se trata nada más de hacer una visita al templo por hacerlo, sino tienen que llevar una temática y los guías tienen que saber de qué se compone el tema, ¿no? Entonces, bueno, recurrimos a Monseñor Diego Monroy Ponce, que fue 2 veces rector de Basílica de Guadalupe, de 20 años. Entonces, se imaginarán que, pues, Monseñor sabe absolutamente todo de la Virgen. Con esto ya teníamos complementado nuestro producto turístico religioso, que no había en México, no había esa oferta. Al terminar esto empezamos a recibir también turistas. Básicamente es turismo receptivo, porque el turismo de aquí del país pues piensa que va y lo conoce sus templos con su fe y nada más. Entonces es casi invendible un tour de esto, salvo, como decía Nelly, con los grupos de escuelas, de colegios que quieren hacer la peregrinación. Bueno, pero resulta ahora que nada más teníamos... en 3 días ya tenían cubierta su peregrinación, pero es gente que venía del exterior, venía de Italia, venía de España, venía de Colombia, venía de Brasil. Entonces esto originó que hiciéramos un estudio sobre las rutas marianas más visitadas, de más fe en la República, y lanzamos un nuevo producto que son santuarios marianos mexicanos. Son 6 rutas en 10 estados de la República. Entonces ahora ya tenemos la posibilidad de combinar, haz de cuenta, a la Virgen de Pátzcuaro con la Basílica de Guadalupe, Guanajuato con Basílica de Guadalupe, Zacatecas con Basílica de Guadalupe, Jalisco con Basílica de Guadalupe. Siempre Basílica de Guadalupe estará presente y normalmente lo dejamos al final porque, bueno, es la que tiene más, la más icónica y además es la que tiene más afluencia, ¿no? Para esto les he de comentar que nuestros productos no son únicamente, como decía al principio, de ir templo por templo, sino que son productos totalmente sustentables en donde la comunidad pues recibe beneficio, porque aquí participan los artesanos, participa la gastronomía, es muy importante para nosotros, participa el folclore. Entonces es todo un turismo cultural revestido con el aspecto religioso. Después de eso, caminamos con mucho éxito sobre eso. Hicimos un par de FAMs, nos apoyó el Consejo de Promoción Turística, trayendo operadores muy especializados en este sentido. Y bueno, nos funcionó muy bien. Esto fue 2 años antes del cambio de administración. Por ejemplo, todo lo que es el acontecimiento guadalupano no dio de tiempo, pues ya no lo voy a repetir porque ya no lo explicó Nelly. Con todos los antecedentes obtuvimos un segundo premio. El primero lo obtuvimos por un producto que se llama Xochimilco Desconocido, y de este segundo obtuvimos un reconocimiento a la diversificación de producto turístico cultural mexicano. En el año 2018 anualmente los otorga esto bajo un concurso la Secretaría de Turismo Federal. Bueno, ahora ya hablando de números y hablando realmente de lo que nos ocupa en la plática, que es la vocación de México, les comentaré que 1.300 millones es lo que tiene el mundo de población católica. De esos 1.300 millones de católicos, fíjense qué interesante, el 49% reside en América. Y de ese 49%, hablando de cifras, tenemos en México 110 millones, que somos los segundos. Vamos después de Brasil, que maneja 172 millones. Estados Unidos, que está muy cerquita de nosotros, tiene 72.3 millones. Argentina tiene 40. Colombia tiene 45 millones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el universo de mercado es inmenso lo que tenemos. Claro que estas cifras no todos son turistas. Evidentemente hay peregrinos y hay turistas, y no todos van a viajar. Pero de todos modos es un mundo de turismo el que tenemos aquí. Y para turismo interno también tenemos un alto grado. Toda la zona del Bajío y gran parte de la zona de Occidente, en 5 de los estados de la República estamos sobre el 95, arriba del 95% la gente se declara católica. Entonces, bueno, yo creo que es una oportunidad inmensa la que tenemos.
La iglesia ya también ya hizo desde el 15 de abril, tiene sus protocolos en base a la pandemia, número de personas que tienen que ser. Entonces yo veo un futuro muy promisorio aquí. Lo único que nos está faltando pues, es producto, porque bueno, nosotros manejamos Santuarios Marianos, manejamos San Juan Diego, manejamos la Ruta de Cristeros, pero bueno, el país, como acabamos de ver, tiene que ofrecer muchísimas cosas, hay que desarrollar los productos. De hecho, aquí es muy interesante, ya hay algunas iniciativas, por ejemplo, en la zona de Torreón, me enteré hace poco que una amiga, Rosario Pedraza, ya en Torreón están haciendo una gran festividad de Cristo Rey en el Cerro de las Noas. Cristo es uno de los 3 más altos de Latinoamérica. Y bueno, tiene una vista desde la terraza, restaurante con una vista de la comarca lagunera. Llegan por teleférico, el 22 de noviembre tiene su gran festividad, tiene 22 capillas. Entonces aquí lo interesante es que se empieza a producir ya algunos otros artículos, perdón, algunos productos realmente con corte religioso. No únicamente visita de templos, sino con corte religioso. Y lo estamos haciendo con el clero, que aquí no hay otra, como les comentaba, más que trabajar conjuntamente con el clero. Nuestros guías, como comentaba, no comentó Nelly, pero nuestros guías, no sé si lo comentó, están totalmente preparados por las autoridades eclesiásticas. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo ya. No sé si quisieran hacer algunas preguntas. Muchas gracias, Sergio. Pues bueno, qué interesante saber, pues estas cifras, también cosas que se dan. Aquí yo tengo una duda, si clasificamos al turismo religioso, ni cultural de manera diferente, ¿qué nos podrían decir de cosas, por ejemplo, el ejemplo europeo que tenemos con el tema de que la ruta de Santiago de Compostela, que quizás es una de las peregrinaciones más famosas del mundo, pues se le considera como un itinerario cultural europeo, que ya ni es ni español, porque es una cosa de patrimonio europeo, de patrimonio mundial, y que yo lo hice y que lo han alejado completamente, bueno, no completamente, sino una gran parte del tema religioso, sobre todo por un gran, pues, por gente agnóstica, atea, creyente de otras religiones, que también practica el camino, o sea, y que mucha gente lo está haciendo por motivos deportivos, culturales, reflexivos o espirituales hacia alguna, aunque no practiquen meramente el catolicismo. Hay algo... ¿Este turismo es religioso o no es religioso? ¿Hay algo así aquí en México en donde también podamos separar esa parte y ver también el turismo religioso, pues en esa parte también, pues como contemplativo por la increíble cantidad de cultura, pues que fue resguardada en los monasterios, todo eso? ¿Qué debemos de pensar de esto? Claro, mira, aquí es bien interesante lo que preguntas. De hecho, bueno, no lo había tocado por la brevedad del tiempo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el Camino de Santiago recibe bastantes menos peregrinos que nosotros en Basílica de Guadalupe. Me parece que no llega al 1,000,000 de visitantes anuales. Y es bien interesante porque esa es la liga entre turismo, cultura y arte, ¿sí? Me parece, creo yo, bajo mi punto de vista muy personal, que tanto el turismo como la cultura, como el arte están en deuda con la iglesia, que es algo que de repente te sorprende mucho. Creo que abriste los ojos. Pero bueno, ¿qué sucede con esto? Bueno, desde el principio de los tiempos construimos monumentos, hacemos obras de arte precisamente para agradar a Dios, para pedirle, para agradecerle, o por simple temor. O sea, podemos remitirnos a las pirámides de Teotihuacán y las tienes dedicadas a una deidad. Con el tiempo pasa esto, llega la conquista espiritual y entonces empiezas construyendo aquellos grandes conventos que también tienen todo un significado, cada uno de los elementos, como la cruz atrial, ¿no? Que aparte de ser una obra de arte, está labrada con los elementos de la pasión, para poder evangelizar. Y llegamos más adelante a las catedrales, ¿no? A los grandes centros religiosos que curiosamente, si ustedes observan, se da el centro religioso conjuntamente, el centro de fe, y ahora esas ciudades son patrimonio de la humanidad, si se dan cuenta. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente por esas obras que se hicieron. Aquí lo curioso, por ejemplo, en el Camino de Santiago, es que incluso hay un libro que tiene 5 volúmenes,
En el quinto, eso es la que se considera la primera guía turística europea, porque explicaba todos los temores y todos los pequeños detalles de la peregrinación. Y la puedes hacer actualmente como peregrinación, como aspecto religioso, o como tú comentas, como aspecto cultural, con otros enfoques, ¿no? Aquí tendríamos el equivalente. Tal vez vas a algunos lugares, algunas catedrales, pero únicamente como aspecto cultural, a observar su arte, observar su construcción, observar sus pinturas. Ese sería el aspecto de arte. Y cae dentro del turismo cultural, como lo vimos al principio, cuando ya hablamos de que la motivación de la fe ya es turismo religioso. Muchísimas gracias. Quisiera agregar algo, maestra Alma. Está silenciado su micrófono. Si quiere, se lo pongo aquí, se lo reinicio aquí. Reiniciar audio. No me permite reiniciar de aquí, tiene que ser de allá, del destino. A ver, listo. A ver, ¿otra vez? Listo, ya lo activé. Muy bien. Sí, claro, también es importante, por ejemplo, ya que preguntabas acerca del turismo europeo, el sincretismo en México, esta combinación de dos culturas, es algo que nosotros le llamamos inculturado, que es la armonía del cristianismo que tuvo con estas culturas de distintos pueblos, y se ve reflejado en algunos templos, santuarios. Por mencionar alguno, Tonantzintla en Puebla, Santa María Tonantzintla. Este es un lugar que, bueno, muestra precisamente el sincretismo del indígena, como a manera, difícil para ellos entender cómo mostrar dentro de los templos estas arcángeles, querubines, imágenes religiosas. Bueno, esto llama mucho la atención, inclusive al turismo nacional también. Bueno, pues el europeo también se lleva una buena información, claro, si uno lo transmite de una buena manera. Ahora, quiero también hablar acerca de la arquitectura y el arte dentro de las distintas rutas, como la ruta de este acontecimiento guadalupano, las rutas de templos marianos, que bueno, esta arquitectura deja ver una de estas transformaciones que sufrió la conciencia religiosa a lo largo de la etapa de la Nueva España. Y la suntuosidad de la nueva basílica ha sido testigo de las emociones que causa la contemplación del manto guadalupano. También quisiera yo decirles que pues tengamos confianza en que nuestro país, a través del turismo religioso, puede ofrecer una experiencia espiritual diferente que tanto necesitamos, ¿no? Después de que pase esta pandemia, que esperemos que pase pronto, pero bueno, creo que lo vamos a necesitar todos. Muchísimas gracias. Bueno, leemos algunas preguntas y también vamos comentando algunos temas que sería bueno, interesante comentar. Hagan sus preguntas en nuestras redes sociales, sobre todo en la página del Congreso, porque te estamos compartiendo ahorita en 10, y si no, lo podemos ver 10 páginas. Pero coméntanos, también coméntanos aquí en Zoom. ¿Qué otros productos turísticos hay? Por ejemplo, recuerdo yo el Camino a Chalma, que si bien no es el destino turístico enorme, pues tiene una gran gente, y ahorita este año con el COVID, pues todo el pueblo de Chalma quedó pues prácticamente en la desolación, porque la gente no fue, ¿no? Y estábamos esperando, aparte que Chalma es un destino, no es como el Camino de Santiago que se hace todo el año, sino que se hace en Semana Santa. ¿Qué otros caminos, qué otras rutas, qué otras menos conocidas son impresionantes y a lo mejor estamos aquí a unos pasos y no conocemos? Tenemos, por ejemplo, y del sincretismo, ¿qué me pueden decir? Por ejemplo, Nonantzin, nuestra madre mexica, la madre tierra de los mexicas, pues fue finalmente un sincretismo con la Virgen de Guadalupe, o bien el sincretismo de la iglesia de los Tres Reyes Magos, que es única en el mundo, porque se veneraban a Chac y a otras dos deidades mayas, y entonces para reemplazar esa parte se genera la iglesia de los Reyes Magos, que los Reyes Magos no están ni reconocidos, a lo mejor no estoy equivocando lo que estoy diciendo, como figuras santas, y aún así existen en Yucatán y son figuras pues muy curiosas que hay que conocer. Por ejemplo, en Tizimín, ¿qué otras rutas hay ahí por México, México desconocido, que a lo mejor no estamos y que podrían ser algo increíble, que podrían detonarse y que están pocos vistos por la vista de los turistas y en general del gobierno y del mundo? Mira, yo te voy a contestar la parte de en cuanto a rutas, se la dejamos a Nelly, la de Tonatz, ¿sí? Mira, nosotros lo que tenemos es santuarios marianos mexicanos. ¿Por qué?
porque el pueblo mexicano es más mariano y guadalupano que alguna otra inclinación. De hecho, en la estadística que iba a presentar, que no hubo oportunidad, pero con mucho gusto te la envío, podemos observar como un 75-85% de los templos más visitados son santuarios marianos. Entonces, bueno, las otras rutas sí manejamos, por ejemplo, manejamos la de cristeros, estábamos manejando algo de conventos, pero finalmente, realmente lo que le interesa a la gente es venir principalmente a Basílica de Guadalupe. Y cuando mucho, agregarle algún otro santuario. Que bueno, en el momento que tú ya le aumentas todo el aspecto cultural, pues la gente se va fascinada, ¿no? También tenía por aquí un videíto muy bonito de Michoacán, que bueno, a lo mejor hay posibilidad de que lo subamos ahí ya más adelante, ya, sí, como Claro, si complemento. quieren le dejamos los links o alguna información, si la Sí, pudiera, con mucho gusto. la dejamos en la Claro, página del Congreso o la subimos a nuestras plataformas sin problema. claro. Entonces, bueno, mira, de turismo religioso, pues me parece que es lo único que hay más, a lo mejor, tal vez, o seguramente, aquellas peregrinaciones que hace la señora de la parroquia. Siempre en las parroquias hay una señora que hace un grupito, alquila un autobús y se lleva a la gente, ¿no? Básicamente ahí estamos hablando de turismo doméstico, pero en receptivo, pues prácticamente es esto que te comento, lo de los cristeros, que también es interesantísimo y muy ¿Eso dónde importante. es, perdón? Para la gente que nos está viendo, yo tampoco sé. Es la zona de Jalisco y llega hasta Michoacán, Excelente. ¿sí? De hecho, fíjate que curiosamente hubo por ahí, vino hace poco un obispo norteamericano que estaba buscando precisamente esa ruta. Entonces, bueno, se la ofrecimos, lo trabajamos con él y se fue fascinado porque la noche final en donde hicimos la cena de despedida, se la amenizamos con la danza de los viejitos y con música purépecha. Incluimos música pirecua también, que es patrimonio inmaterial. Los llevamos también a comer cocina tradicional, que también es parte del patrimonio. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que estamos manejando, porque te digo, las otras rutas hemos tratado de comercializarlas, pero no ha habido mucha respuesta de la gente. No ha habido mucha Hay respuesta. gente, hay gente que va, pero más bien es tuvimos de cuenta la de los conventos, ¿sí? De Morelos, la de la Sierra Gorda de Querétaro es otra, hay otra que está en Jalisco también, la Ruta del Peregrino. En fin, son como 4 o 5 rutas, pero básicamente parece que es peregrinaje. ¿Son caminadas o son en- No, 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 es combinado. Aparte es caminada o algunas son caminadas y algunas son en vehículo, ¿no? Haz de cuenta como Compostela, ¿no? Que puedes llegar ya por muchos conductos. Puedes llegar caminando, puedes llegar en autobús, o sea, se te vale con ciertos requisitos, ¿no? De que te van sellando, ¿sí? Y si nos quieres platicar, Nelly, de Tonantzin. Claro, claro, Tonantzin, por ejemplo, quiere decir nuestra madrecita. Yo creo que a todos los mexicanos nos suena esto, ¿no? Nuestra madrecita es la que nos protege, la que nos cuida. En diminutivo, todos los mexicanos tenemos la costumbre de hacer o decir todo en diminutivo, ¿no? Que cómete una sopita, un cafecito, porque es mostrar el cariño, el afecto hacia los demás, hacia un ser querido. Entonces, Tonantzin significa eso, nuestra madrecita, porque es tu protectora, es a la que quieres, sobre todo para la cultura mexica heredada por nosotros. Entonces era la madre de todo lo que existe, era la madre de los hombres, representaba deidades femeninas y lo más importante era pues que ella creó al mundo de los seres vivos y relacionada con estas deidades femeninas tenía una muy fuerte presencia en algunos santuarios donde se muestra el sincretismo, donde se le veneraba a esta imagen que algunas misiones como los franciscanos pues van a adoptar a Tonantzin para relacionarla con la Virgen María y de esta manera el indígena viera en Tonantzin una nueva imagen que será la representación de la Virgen María, la protectora, la Madre de Dios o la Virgencita, como le llamamos también los mexicanos. Qué increíble, ¿no? En esta parte del sincretismo y que Tonantzin, por ejemplo, el Tzin es un reverencial y que se pasa
del náhuatl al español de una manera increíble. Y hablando de esto, bueno, hablar de turismo religioso, estamos hablando de turismo católico. ¿Qué otras peregrinaciones, a lo mejor de otras cosas? Les pongo, por ejemplo, el ejemplo de la ruta con esta Ixchel, que se hace del puerto de Polé, hoy Xcaret, a Cozumel, en donde los remeros, los canoeros salen del puerto de Xcaret, y que es una peregrinación milenaria prehispánica, y es prácticamente la última ruta de peregrinación vigente prehispánica. ¿Hacen algo con esto, o eso está en otro rubro, o dónde ponemos esta parte? Porque al final del día se venera una deidad hoy por hoy no venerada realmente, pero que simboliza muchas cosas, que simboliza la fertilidad, los riegos, la bienaventuranza de las personas, y que es una ruta pues que está antes incluso de este catolicismo traído por los colonizadores españoles. Pero pues finalmente lo que pasa es que mucho de lo que tenemos es sincretismo, ¿no? Es como si vemos, por ejemplo, también la festividad del 2 de febrero en Tlacotalpan. Pero esta que comentas tú, definitivamente yo no la conocía y es interesante porque de alguna manera eso también amplía mucho nuestros conocimientos, ¿no? De hecho, vamos a tomar nota para agendarla e irla a conocer. Está increíble, la verdad es que la gente rema, o sea, y el agua de Cozumel a Playa del Carmen, bueno, a Xcaret, es muy duro, se pueden aventar de 6 a 12 horas remando, y es una cosa que la gente cuando regresa, va y regresa, y cuando me tocó ver el regreso, la gente llorando, vestida de blanco, hacen un rito en maya. Eso es una cosa impresionante que no podemos negar al final del día, históricamente, pues nuestros orígenes mexicas, nuestros orígenes mayas, y finalmente, bueno, con este sincretismo que se da con la religión católica, que hoy por hoy, pues como dices, todas estas, tú puedes determinar el tamaño de un pueblo o de prosperidad por el tamaño de su catedral, ¿no? Claro, pero además es muy interesante porque mira, cuando vamos encontrando toda esta serie de tradiciones, esta serie de cosas que está haciendo la gente, sobre todo para preservar la costumbre de esas localidades, lo que hacemos de alguna manera es sumarlas. O sea, no es copiarlas, sino es invitarlas a participar en esto, porque ellos conocen la originalidad, conocen a la gente, todo esto, ¿no? Y todo esto normalmente cuando hacemos una peregrinación, siempre el turista lleva algún plus, que no se lo platicas desde antes, sino en el momento es cuando se da. Entonces, haz de cuenta que esto sería muy bello, por ejemplo, estando por el sureste, como que invitarlos a participar en esto sin saber qué es, ¿no? Entonces, pues gracias por el tip. Sí, búsquenlo, se llama Travesía Sagrada Maya, está muy interesante. Le voy a leer una última pregunta, y con esto vamos cerrando también el tema del día de hoy. Lu Monroy nos pregunta desde Facebook, desde el Congreso Internacional de Turismo, desde nuestro Facebook. Me interesa incursionar en este tema de turismo religioso, pero no sé por dónde empezar. Soy nueva en este medio, voy iniciando con mi agencia de viajes digital. ¿Cómo podría comunicarme con ustedes? ¿Te dejamos el teléfono? O te dejamos un correo si quieres. Es más fácil, ¿no? Lo apunto aquí en el chat o se los dicto. Apúntenlo en el chat, y si quiere lo ponemos en Facebook y le damos respuesta directamente, o si quiere también para que alguien esté tomando nota, pues también lo escuche, y a lo mejor no lo está viendo en la página del Congreso, porque nos están viendo ahorita en 10 páginas simultáneas, además de Zoom. Ok. Bueno, pues qué interesante esto, de verdad, el tema del turismo religioso, que siempre, pues pues quizás a lo mejor hasta el más primitivo, porque las primeras razones por las cuales se movió el ser humano, pues sabemos que fue por la guerra, por el comercio y por la religión, ¿no? Los viajes inclementes, que no se podía mover uno a otro lado, pues la única razón por la cual te movías era por la guerra, por comer, por buscar con rutas comerciales, o por una divinidad que era la que estaba allá afuera y te hacía moverse. Y les voy a hacer una pregunta. Yo, la verdad, soy amante de la arquitectura, de las iglesias. Creo que el ser humano ha invertido una cantidad impresionante de dinero y recursos a hacerle un templo a los dioses, ¿no? Entonces, a sus dioses, a los egipcios, a sus templos, a sus dioses, los mayas, los aztecas, los griegos, todo, y siempre son las cosas más espectaculares que vas a ver, las casas de los reyes y las casas de los dioses. Entonces, viendo este tema, en el caso de la religión católica monoteísta, y ustedes que se dedican en específico al turismo católico, ¿cuáles son sus iglesias favoritas en México? ¿Cuáles son? Es más, denme 3 que no puedo yo perderme aquí en México. Ustedes que son... ¿Sabes que no puedo? Te voy a dar las 3 que yo no dejaría, ¿sí? Una, claro. Santa María Tonatzintla. ¿Esto es en qué estado? Perdón. La segunda sería el Rosario en Puebla también. En Puebla, ok. Y la tercera sería Jesús Nazareno
a Totonilco, Guanajuato, que además es patrimonio mundial. A Totonilco, Guanajuato. Sí. Ok, muy bien, increíble. Está muy cerquita de San Miguel de Allende, pero tiene todo un programa catequético impresionantemente bello. O sea, ¿cuáles son las bellezas de estos tres? Las bellezas de estas tres iglesias. Mira, las dos primeras que te comenté, pues es arquitectura y escultura, ¿no? Y la arquitectura, escultura, sí, yo creo que es arquitectura. No, bueno, también tiene pintura. Yo creo que las tres básicas, arquitectura, escultura y pintura, no podríamos excluir ninguno de ellos, ¿no? Sí. Pues bueno, vayan a verlo. Pero aquí te quería hacer un comentario final, a ti que dices que te gusta mucho el aspecto arquitectónico, o sea, admirarlo. Sí es muy bonito, pero no tienes idea de lo que es cuando llegas y te explican la iconografía de esa arquitectura, ya sea en un retablo, o ya sea en las fachadas, o ya sea en una capilla, ¿no? Claro. O sea, ¿qué es lo que significa cada uno de los elementos que están colocados ahí y por qué hay que tiene una base bíblica? Entonces, vaya, como todos los santos, por ejemplo, que tienen que algo los puedes reconocer. Eso es maravilloso. La religión es cultura. Claro, el storytelling es la historia que trae detrás, es lo realmente importante, ¿no? Lo que hay atrás, que lo disfrutas. Por ejemplo, este monasterio que está cerca de Teotihuacán, que ahorita no recuerdo el nombre. Colman. Yo me tocó colarme ahí en un grupo de una excursión de primaria y era una super guía que al día de hoy todavía tengo su contacto y de repente le pido cotizaciones para mis cosas y quedé encantado, que si hubiera estado ahí hubiera visto, bueno, pues qué padre, ¿no? Unas esculturas. Claro. Pero lo hacen así. Alma, nada más para terminar, ¿qué me podrían decir ahí de cuáles son tus tres templos favoritos en México? Bueno, Tonantzintla, comparto con el licenciado Sergio, Tonantzintla en Puebla, por toda la expresión que hay dentro, toda la representación de elementos indígenas que van de la mano con la iconografía religiosa. Otro sería el templo de Nuestra Señora de los Remedios en Cholula, también otra vez Puebla, claro. Que está sobre una pirámide, que es la pirámide más alta de Mesoamérica, allá en Puebla, y que el turismo nacional, internacional, al llegar a Cholula y hablarles acerca de cómo esa iglesia está sobre una pirámide, o sea, de verdad no la creen, que muchos templos prehispánicos que había en Cholula fueron destruidos y que con sus mismos materiales se levantaron algunas parroquias, templos, iglesias en esa zona de Cholula que es tan pequeña pero que hay muchas iglesias. Eso también, ¿no? Es muy impresionante ver cómo estás dentro en los túneles de una arquitectura, de una etapa prehispánica y después subes por el andador y llegas a la etapa colonial donde además por dentro es muy bella. Y la tercera sería en la Ciudad de México, la iglesia del Pilar, que se encuentra en la calle de Donceles, muy cerca del Colegio de San Ildefonso. Me encanta porque es una expresión barroca que de verdad yo entro y digo, bueno, aquí me quiero casar nuevamente. Es una iglesia muy padre. El barroco, pues saben que es uno de los estilos arquitectónicos que más se pronunció durante las rutas de estas misiones franciscanas, agustinas, y bueno, también la vida conventual, los conventos, como acabas de mencionar, a Colman, es de verdad un lugar maravilloso, es el lugar donde se crearon los primeros nacimientos, la piñata, por ejemplo, estos elementos importantes de la fiesta de Navidad que tenemos, una más como tradición en México, como la es también la de Día de Muertos. Acuérdense que también esa es una fiesta muy tradicional que mucho extranjero viene, y por qué no también mostrarles templos, por ejemplo, Catedral, que tiene la capilla de las reliquias que se conforman en primera, segunda, tercera orden. Estos varían, puede ser hueso, puede ser cabello, puede ser tela, mueble, tocado por el mártir santo. Estas se exponen el 1 y 2 de noviembre y es una manera de también ir de la mano con las celebraciones, con las ofrendas también del Día de Muertos. Bueno, eso es lo que a mí también me encanta y muchas cosas más de nuestra cultura en México. Y en cinco segundos, me puedes regalar, yo sé que ya terminamos, pero nada más 5 para leer el comentario de Nicole García, es nuestra operadora en Bolivia. Claro, adelante. No, ¿lo puedes leer tú? Claro. Muy buena presentación, me dio mucha nostalgia.
de no poder realizar este año la peregrinación que teníamos programada. En las anteriores peregrinaciones realizadas, nuestros peregrinos volvieron muy contentos de haber visitado a la Virgen de Guadalupe, todos los lugares visitados. Perdón, me perdí. No, más bien, más bien. Y por excelentes servicios recibidos, esperemos que apenas tengamos la bendición de visitarlos nuevamente. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias también por el comentario. Yo concluyo igual, creo que les recomiendo yo también mis 3 lugares favoritos, el Taxco, Santa Prisca, que me parece algo espectacular, muy dañada por el terremoto, espero que ya esté mejor y que el INA y la congregación ahí haya hecho esfuerzos monumentales para salvar esa ópera prima del arte, pues, barroco, exactamente, barroco. Exuberante. Ese gariboleo que tiene, que es impresionante, ¿sí? Los detalles. Yo creo que el templo expiatorio de Guadalajara, porque a mí siempre se me ha hecho un pequeño Notre Dame, y creo que también hay una catedral de Zamora, que claro, es un mini Notre Dame, y que tenemos en México, gótica. Y que a veces estuvimos ahí por la lamentable tema de ahí de Notre Dame, pero a veces no vemos que tenemos ese mismo estilo gótico, neogótico, incluso en San Miguel de Allende, que también tiene un estilo muy parecido, y aparte todo en Cantera Rosa, que es una locura, y Tepozotlán, que ya bien no es todo museo, una parte es museo, pertenece al Museo del Virreinato, pero los retablos en oro me parecen una cosa espectacular. Yo creo que con esas 3 cosas me quedo también y me quedo de tarea visitar los 3 lugares que ustedes me dicen, que qué pena que no conozco ni uno, entonces tendré que hacer los tours para poder conocer estos lugares y poder adentrarme más a esta parte. Y bueno, amigos, pues nada más doy ahora sí que los avisos parroquiales, los avisos parroquiales que ahora yo tengo que dar, en tema de nuestros patrocinadores. Un segundito, por favor. Voy con la pantalla. Pues agradecerles a todos. Mi nombre, como saben, Ian Poz-Franco, yo soy el director académico del Sexto Congreso Internacional del Turismo. Les dejo mis datos de contacto, ian@congresoturismo.com. Mi celular, ahí está, me encuentran en todas mis redes sociales como Ian Poz-Franco. Qué gusto poder haber estado aquí con ustedes y evidentemente los invitamos a que nos acompañen al Sexto Congreso Internacional de Turismo que se llevará a cabo en Guadalajara, en donde contaremos con conferencias, talleres, networking, paneles, tours y mucho más. Se va a llevar a cabo del 18 al 20 de noviembre en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. No se lo pierdan, precios, inscripciones y más datos. Y esto vamos teniendo aquí un pequeño muestra de lo que vamos a tener en esta gran congreso, en donde vamos a poder, aparte de todo, abrazarnos, estar frente a frente, pero también vamos a tener la parte digital, ya sea que compren su boleto en físico o en digital. Ya están los precios en la página, ya pueden comprar, reservar y pagar con su tarjeta de crédito favorita. Y bueno, los invitamos al Seminario de Innovación y Emprendimiento Turístico. Inviertan en innovación, inviertan en emprendimiento, inviertan en educación, que es lo único que podemos llevarnos. 980 pesos y un precio especial, 899 pesos para estudiantes. Qué barato, qué barato. Síganle aquí, se pueden registrar. Igual pregunten en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, Congreso Internacional de Turismo. Y finalmente, entren a la página xmati-medio-mx.com, en donde van a poder encontrar un curso en línea de actualización y excelencia en la atención y servicio al cliente con reconocimiento y horas ICTUR. Mayor información, ahí está la página. Baratísimo, 350 pesos, máximo 100 participantes. No se queden sin sus cursos, no se queden sin poder ver toda esa parte. Yo les agradezco muchísimo a todos, a todas las personas que nos ven desde sus hogares. Sigan quedándose en casa, no es tiempo de bajar la guardia y ya tendremos tiempo para visitar todas estas partes, porque esas iglesias ahí van a estar, las zonas arqueológicas ahí van a estar, las personas van a estar, pero si no nos cuidamos, probablemente nosotros no estemos. Entonces, lo más importante ahora es la salud, es salvaguardar a las personas que queremos. Muchísimas gracias, Alma. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias. Nos vemos la próxima semana en esta parte, en estos webinars. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias.